Buenas noches, soy el doctor Germán Artenduaga y hoy en la noche vamos a hablar sobre trastornos electrolíticos en el perioperatorio. Muchas gracias al comité organizador y a la licenciada Lidia, que es la que me ha invitado. Existen causas comunes de disturbios electrolíticos de la osmolaridad y del equilibrio ácido-base durante el perioperatorio. Estos son estados mórbidos, como por ejemplo endocrinopatías, nefropatías, gastroenteropatías, terapia farmacológica, diuréticos, corticosteroides, aspiración nasogástrica, cirugías como la resección transuretral de próstata, translocación de agua corporal por causa de traumatismo tisular, resección de partes del tracto gastrointestinal. Manejos anestésicos, como por ejemplo administración intravenosa de líquidos, ventilación alveolar, hipotermia, pueden ocasionar estos disturbios. Alteraciones del sodio. El sodio es de lejos el ion con mayor presencia en el líquido extracelular y contribuye en gran parte a la osmolaridad efectiva del plasma. Los valores normales son de 135 a 145 milimoles por litro. ¿Cuáles son las manifestaciones de la hiponatremia? Es decir, la disminución de sodio por debajo de 135 milimoles por litro. Anorexia, náuseas, letargia, apatía, calambres musculares, y los signos: sensorio alterado, desorientación, agitación, respiración anormal tipo Cheyne-Stokes, hipotermia, reflejos patológicos, parálisis pseudovulvar, crisis convulsivas, coma y muerte en casos graves. La hiponatremia se puede dividir en tres grupos: hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Y las causas van a ser de acuerdo a estas circunstancias. Perdón por la diapositiva que está escrito en portugués, pero lo vamos a ir explicando. La hiponatremia hipovolémica se produce cuando existe una disminución del turgor de la piel, las venas del cuello están aplanadas, las mucosas secas, hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, sodio urinario más de 20, pérdidas renales, en este caso, que podría obedecer a exceso de diuréticos, deficiencia de mineralocorticoides, nefritis perdedora de sal, acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, cetonúrica. Cuando el sodio urinario está a menos de 20, podemos pensar en pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea, pérdidas en el tercer espacio, quemaduras, traumatismos, pancreatitis. La hiponatremia euvolémica, cuando el sodio urinario está a menos de 20, como por ejemplo ocurre en las dietas con restricción de sal. También, cuando el sodio urinario está más de 20, podemos pensar que la causa es deficiencia de algunos glucocorticoides. También presencia de hipotiroidismo, estímulo simpático elevado, medicamentos, secreción inadecuada de hormona diurética. Cuando hablamos de hiponatremia hipervolémica, cuando hay edema periférico, estertores, ascitis, sodio urinario más de 20, en ese caso pensamos en pérdidas renales, como por ejemplo la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica. Pero en cambio, si el sodio urinario es menos de 20, aquí en este caso podemos pensar en una reabsorción densa de sodio, como ocurre en el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia? Si esta es hipovolémica, reposición de volumen con solución salina normal. Si es euvolémica o hipervolémica, requiere restricción de líquidos y administración de solución salina hipertónica como cloruro de sodio al 3%. La administración de cloruro de sodio por vía intravenosa está reservada para los casos severos de hiponatremia y el objetivo va a ser lograr una elevación de los niveles séricos de sodio a un valor de 10 miliequivalentes por litro
de forma inicial. Es decir, si el paciente estaba con 120, se tendrá que subir hasta 130 miliequivalentes por litro de manera inicial y luego no sobrepasar 1 miliequivalente por litro por hora. Y en 24 horas no más de 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Los siguientes días, es decir, tiene que ser una reposición pausada para evitar una lesión neurológica, una desmielinización osmótica o una mielinización continua. La hipernatremia es más rara que la hiponatremia y ocurre cuando los valores de sodio están por arriba de 145 miliosmoles por litro. Aquí esto corrijo, por favor. Es más común en los extremos de la vida, pacientes debilitados, alteraciones del estado mental o inconscientes. Es menos común que la hiponatremia, hemos dicho, y la hipernatremia y la hiperosmolaridad asociadas ocasionan deshidratación y retracción celular. Y muchas veces esta hipernatremia es de causa iatrogénica por la administración excesiva de cloruro de sodio. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipernatremia? Poliuria, polidipsia, ortostatismo, inquietud, irritabilidad, letargia, contracción muscular, hiperreflexia, ataxia, temblor, espasticidad de los músculos y en casos graves, crisis convulsivas, focales y generalizadas y muerte. De la misma forma, la hipernatremia se va a dividir en 3 grupos: hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. ¿Cuándo pensamos en una hipernatremia de tipo hipovolémica? Cuando existe una disminución del turgor de la piel, las venas del cuello están planas, cuando existe mucosas secas, cuando existe hipotensión ortostática, taquicardia o liguria. ¿Sí? Sodio urinario, si está más de 20, podemos pensar en una pérdida renal de agua y de sal, como ocurre en la diuresis de tipo osmótica. También en el uso de diuréticos de asa, la obstrucción postrenal y enfermedades como la enfermedad renal intrínseca y glucosuria profunda. Proseguimos. Cuando el sodio urinario está menos de 20, estamos hablando de una hipernatremia de tipo hipovolémica, podemos pensar en que las pérdidas extrarrenales de sal, existen pérdidas extrarrenales de sal y agua, como por ejemplo en la diarrea, en las fístulas gastrointestinales, en las quemaduras y en la sudoración excesiva. Cuando esta hipernatremia es de tipo euvolémica, una vez más recurrimos al sodio urinario, para orientarnos de acuerdo si es una pérdida renal de agua o como por ejemplo en la diabetes insípida central, nefrogénica, y en la diabetes gestacional, ¿no? Es decir, el sodio, en este caso el sodio urinario, es totalmente variable, ¿ya? Entonces, una hipernatremia euvolémica puede obedecer a estas dos causas: pérdida renal de agua, como ocurre en estos casos, o pérdida extrarrenal de agua, como por ejemplo en las pérdidas insensibles por el tracto respiratorio y por la piel. Cuando la hipernatremia es de tipo hipervolémica, es decir, que tenemos un exceso de líquido, en este caso podemos apreciar que el paciente tiene un edema periférico, tiene estertores, tiene ascitis. Y si el sodio urinario está más de 20, podemos pensar en que existe una ganancia de sodio, como podríamos apreciar en el hiperaldosteronismo, en el síndrome de Cushing, ¿no? En la diálisis hipertónica, en el bicarbonato de sodio intravenoso administrado de forma
exógena, por supuesto, la utilización o el consumo de comprimidos de cloruro de sodio en forma excesiva, hiperalimentación, enemas de solución salina hipertónica de forma importante y ahogamiento en aguas saladas, ¿no? Entonces, esto nos orienta a que la hipernatremia es de tipo hipervolémica. ¿Cuál es el tratamiento de la hipernatremia? La hipernatremia hipovolémica, en la hipernatremia hipovolémica se hace una reposición del déficit hídrico, ¿no? Porque tenemos una deficiencia de volumen con solución salina normal y la osmolaridad del plasma se repone con solución salina, perdón, con solución hipotónica, como la solución dextrosa al 5%. La hipernatremia hipervolémica, el tratamiento primario es diuréticos, como por ejemplo los diuréticos de asa. Si la causa es insuficiencia renal, se debe hacer una hemofiltración o una hemodiálisis. La hipernatremia de tipo euvolémica necesita reposición hídrica por vía oral, como por ejemplo la administración de dextrosa al 5%. ¿Ok? Alteraciones del potasio. El potasio es el principal catión intracelular, es decir, su valor en el intracelular llega casi a los 140 miliequivalentes por litro. En cambio, en el líquido extracelular, es decir, en el plasma, su valor está entre 3.5 a 4.5, máximo hasta 5 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia, es decir, la disminución del potasio sérico por debajo de 3.5 miliosmoles por litro, ¿no? Miliosmoles por litro. Como resultado de la disminución del aporte efectivo de potasio, desplazamiento intracelular o la pérdida aumentada de potasio. Manifestaciones cardiovasculares y neuromusculares pueden estar presentes en esta hipopotasemia, por ejemplo, arritmias, flaqueza muscular, calambres, parálisis o isquio. La hipopotasemia puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Hablamos de una hipopotasemia aguda cuando esta es secundaria a un desplazamiento del potasio intracelular, como se puede observar en la hiperventilación y la alcalosis. En cambio, hablamos de una hipopotasemia crónica cuando es secundaria a la depresión de las reservas corporales totales de potasio. ¿Cuáles son las causas de esta hipopotasemia? Hipopotasemia por aumento de las pérdidas renales de potasio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el paciente está sometido al uso excesivo de diuréticos, tanto de asa como tiazídicos, mineralocorticoides, glucocorticoides, antibióticos, medicamentos asociados a pérdidas renales de magnesio, traumatismo quirúrgico, hiperglicemia, hiperaldosteronismo. Hipopotasemia por pérdidas gastrointestinales excesivas de potasio, vómitos, diarrea, síndrome de Zollinger-Ellison, derivación yeyunilial, mala absorción, quimioterapia y aspiración nasogástrica excesiva. También existe una hipopotasemia por desplazamiento transcelular de potasio, es decir, que el potasio sale desde el intracelular hacia el extracelular o del extracelular al intracelular, ¿no? En este caso. De tal forma que los niveles de potasio en sangre disminuyen, ¿no? Por un desplazamiento, en este caso desde el extracelular al intracelular, y se depletan los niveles séricos. Cuando se usa agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, salbutamol, medicamentos tocolíticos en ginecobstetricia, ¿no? Ritodrina, y el uso de insulina, ¿no? Por una complicación del uso de insulina es la hipopotasemia, alcalosis respiratoria o metabólica, parálisis periódica familiar, hipercalcemia, hipomagnesemia. ¿Cuál es el tratamiento? La reposición de potasio se hace a una velocidad de 20 miliquevalentes por litro en una media hora, solo si es una hipopotasemia muy severa.
y está dando manifestaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Pero en cambio, si la hipopotasemia no es tan severa, se hace una reposición más pausada de 20 miligramos por litro, pero en una hora o incluso un poco más. La hiperpotasemia. La hiperpotasemia es la elevación del potasio por arriba de 5.5 miligramos por litro. Causas son transporte transcelular de potasio para afuera de las células, desde el líquido intracelular hasta el líquido extracelular, alteraciones en el aporte o en la excreción de potasio, iatrogenia, especialmente esto ocurre en los pacientes hospitalizados, es decir, la administración excesiva de potasio te puede terminar produciendo hiperpotasemia. ¿Cuáles son las causas de la hiperpotasemia? Aumento del contenido corporal total de potasio, insuficiencia renal oligúrica aguda, enfermedad renal crónica, hipoaldosteronismo, medicamentos que comprometen la excreción de potasio, como por ejemplo el triamtereno, la espironolactona y los AINES. ¿No? Estos dos primeros son diuréticos, ¿no? Entonces, ahorradores de potasio que pueden terminar produciendo una hiperpotasemia. Y bueno, los antiinflamatorios no esteroideos también está asociado con hiperpotasemia, especialmente cuando se usa de forma crónica. Y medicamentos que inhiben el sistema reginina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Como los IECA o los ARA2. Alteraciones por transferencia de potasio transcelular. Es decir, medicamentos que te facilitan la salida de potasio desde el interior de la célula hacia el exterior, desde el intracelular al extracelular. Succinilcolina, que es un relajante neuromuscular de acción ultracorta, ácido respiratorio o metabólica, lisis celular como resultado de quimioterapia y de causa iatrogénica también, ¿no? ¿Cuándo se produce una pseudo hiperpotasemia? Cuando ha habido una hemólisis en la muestra de sangre y te da valores anormales en los resultados del laboratorio, trombocitosis y leucocitosis que realmente pueden simular una hiperpotasemia. Por eso se llama causas de pseudo hiperpotasemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperpotasemia? Las manifestaciones clínicas van a depender si son de causa crónica o de causa aguda. La hiperpotasemia crónica generalmente es asintomática o con muy pocos síntomas y generalmente esto se presenta en pacientes con falla renal crónica y generalmente estos pacientes se adaptan a esta situación, a estas circunstancias, pero pueden presentar algo de malestar general y disturbios gastrointestinales leves. En cambio, si este trastorno es de causa aguda, ¿no es cierto? La hiperpotasemia es de causa aguda. El paciente va a presentar debilidad, parálisis muscular, náuseas, vómitos, bradicardia y asistolia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperpotasemia? En el electrocardiograma vamos a apreciar ondas T picudas. Bueno, aparte de las manifestaciones clínicas, ¿no? Por supuesto. Ondas T picudas en casos graves. Y ausencia de onda P y prolongación del QRS, incluso llegando a la sistolia. Las causas más comunes de hiperpotasemia en el perioperatorio son acidosis, rabdomiólisis y administración de succinilcolina, que es un anestésico, relajante neuromuscular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a estar enfocado a la administración de gluconato de calcio como un estabilizador de la membrana. Solución de insulina más glucosa o solo insulina. Acuérdense que la insulina se encarga de introducir el potasio hacia dentro de la célula, ¿no? Entonces, por eso se usa en el tratamiento de la hiperpotasemia. Bicarbonato de sodio, hiperventilación, diuréticos de asa tipo furosemida y resinas intercambiadores de iones. Y en casos ya más graves, incluso podemos recurrir a la diálisis. ¿Cuáles son las alteraciones del calcio? El calcio tiene un valor normal en plasma de 10 miligramos por litro. 1%, apenas el 1% de este calcio corporal total está en el líquido extracelular. Es decir, este valor, ¿no? Y el resto va a estar almacenado en los huesos.
Hipocalcemia, cuando el calcio está por debajo de 10 miliequivalentes por litro. El paciente va a presentar parestesias, irritabilidad, crisis convulsivas, hipotensión, depresión miocárdica. En el electrocardiograma puedes apreciar prolongación del intervalo QT. En el posoperatorio, la resección, en el posoperatorio se puede apreciar hipocalcemia cuando existe una resección de la glándula tiroides o de la paratiroides, que pueden ocasionar laringoespasmo incluso severo, que puede comprometer la vida, ¿no? Entonces, en este caso, en estas cirugías, hay que tomar en cuenta esta posible complicación. ¿Qué otras causas? Disminución de la secreción de paratormona, resistencia del órgano a la parotormona y disturbios del metabolismo de la vitamina D. Todos estos fenómenos que hemos mencionado son consecuencias de cirugía de tiroides o paratiroides, deficiencia de magnesio, insuficiencia renal, unión del calcio a conservantes de los hemocomponentes, administrados durante una transfusión masiva, ¿no? Entonces, igual en las transfusiones de hemoderivados hay que tener en cuenta esta situación, que el paciente puede terminar haciendo hipocalcemia. Y lo mismo en la cirugía de tiroides o paratiroides. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la hipocalcemia? Si es aguda y es sintomática, si la hipocalcemia es aguda y es sintomática, el tratamiento es con reposición de calcio por vía intravenosa. En cambio, si la hipocalcemia es leve y es asintomática, el tratamiento es con calcio por vía oral y suplementos de vitamina D. Hipercalcemia. La hipercalcemia, cuando los valores de calcio están por arriba de 10 miligramos por litro, resulta del aumento de la absorción de calcio por el tracto gastrointestinal, como ocurre en el síndrome de leche álcali o la intoxicación por vitamina D. Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, reducción de la excreción renal de calcio en la falla renal y en el aumento de la reabsorción ósea de calcio, como ocurre en el hiperparatiroidismo primario o secundario, neoplasia maligna, hipertiroidismo o inmovilización. Signos y síntomas. En esta hipercalcemia, el paciente puede tener manifestaciones neurológicas y o gastrointestinales, confusión, hipotonía, depresión de los reflejos tendinosos profundos, letargia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En el electrocardiograma, acortamiento del segmento ST y del intervalo QT. La hipercalcemia crónica generalmente va a estar asociada a poliuria, hipercalciuria y nefrosis. Y nefropatía, perdón. ¿Cuál es el diagnóstico? Casi todos estos pacientes con hipercalcemia van a presentar o hiperparatiroidismo o cáncer. ¿Cuándo pensamos en que el paciente pueda tener hipertiroidismo? Cuando generalmente está asociado a niveles de calcio elevados, pero por debajo de 11. Por debajo de 11. ¿Ya? Miliequivalentes por litro. Y no tienen síntomas. En cambio, podemos pensar en una neoplasia maligna cuando el calcio sérico está asociado a niveles por arriba de 13 miliequivalentes por litro y el paciente tiene síntomas agudos. ¿Cuál es el tratamiento de la hipercalcemia? El objetivo es aumentar la excreción urinaria de calcio e inhibir la reabsorción ósea y la mayor absorción gastrointestinal de calcio. Reponer volumen. Puedes usar diuréticos de asa después de reponer volumen. Calcitonina, bifosfonatos, mitramicina pueden ser útiles en la reabsorción ósea osteoclástica, ¿no? Y también la hidrocortisona puede ser útil especialmente para reducir la absorción gastrointestinal de calcio. La diálisis solamente va a estar reservado para casos severos y por último una paratiroidectomía. Las alteraciones del magnesio no vamos a hablar mucho
porque esto es una patología, un disturbio que se presenta más en terapia intensiva y en pacientes crónicamente hospitalizados. Sin embargo, solamente vamos a mencionar que el ion magnesio es predominantemente encontrado en el interior de las células y en el hueso mineralizado. En 60-70% del magnesio sérico está en forma ionizada, 10% asociado a citrato, bicarbonato, fosfato y 30% unido a proteínas. La fracción ionizada del magnesio está asociado a las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, como les decía, tanto la hipermagnesemia como la hipomagnesemia son muy similares en sus manifestaciones clínicas a la hipercalcemia o hipocalcemia y pues el tratamiento se va a dar de acuerdo a si está en déficit o en exceso de este ion. Y este disturbio es más frecuente en pacientes hospitalizados mucho tiempo y en la terapia intensiva. Eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.